Te iba a decir, ¿qué sí te dije? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este segundo día de este coloquio organizado por el Departamento de Ciencias Sociales. Y el día de hoy vamos a tener la mesa número 3, Derecho y Diversidad Cultural, Disputas Identitarias, Políticas Territoriales y Ambientales. Nos acompañan en esta mesa la doctora Elisa Cruz Rueda, la doctora Erika Bárcena, el doctor Agustín Ávila y la doctora Acquavida Donón. Los iré presentando cuando vayan comenzando su intervención. Les recuerdo un poco cómo va a ser la dinámica. Cada uno va a tener 15 minutos para hacer una presentación y luego al final vamos a tener un espacio para preguntas, intervenciones, observaciones del público y entre ustedes mismos si quieren también. Esta mesa tiene como objetivo hacer una revisión crítica de las tensiones entre las legislaciones multiculturales y las reivindicaciones particulares que exigen derechos territoriales, protección y disfrute de recursos naturales, así como ámbitos de autogobierno. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a la doctora Elisa Cruz Rueda, quien va a presentar una intervención que se titula Derecho a la Diversidad Cultural y Derecho Indígena a 28 años del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Brevemente, la doctora Elisa Cruz es profesora investigadora y docente en la licenciatura en Gestión y Autodesarrollo Indígena y en el doctorado de Estudios Regionales, ambos en la Universidad Autónoma de Chiapas. Le damos la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a todos, gracias doctor Mario Barbosa. Agradezco a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la doctora Acquavida Donón que pues nos convocó y estamos aquí. Y pues me da mucho gusto estar en este plantel. Yo en realidad estudié en la UAM Iztapalapa la maestría y el doctorado y pues me siento en casa, ¿no? Ir a la cafetería y, ¿no? En fin, conseguir café, en fin, es toda una experiencia antropológica, ¿no? Bien, efectivamente mi tema viene tratando de hacer una revisión súper rápida porque son 28 años, ¿no? Y en esos 28 años los compañeros que estamos en esta mesa pues tenemos esa trayectoria de trabajo con pueblos indígenas y viene justamente una serie de datos que marcan esa historia. Particularmente yo estuve trabajando en el Istmo de Tehuantepec con el Centro de Derechos Humanos Tepeyac y justo cuando empezaban a ponerse los eólicos, ¿no? Y empezamos a ver pues qué hacía la gente. Primero fue la carretera Istmo-Huatulco, donde las comunidades no entendían qué estaba pasando porque veían que alguien bajaba de un helicóptero y empezaba a hacer marcas y no entendía qué estaba pasando. Fueron a vernos y nos dijeron, ¿ustedes saben? Pues no, no sabemos, vamos a pedir información. Ya desde ahí, ya había una violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que firmó y ratificó México en 1990, es decir, con Carlos Salinas de Gortari. Ya estaba vigente cuando los compañeros de las comunidades nos van a buscar y nos dicen, ¿ustedes saben algo de esto? Y les dijimos, no, pero el gobierno tiene el deber de consultar, que quiere decir información plena, quiere decir que si les va a preguntar algo tiene que ser de buena fe, quiere decir que tiene que ser en su idioma y de acuerdo a sus formas de organización y como dice el convenio, las consultas son con el efecto de lograr un acuerdo, ¿sí? O sea, no es un referéndum como el de ahorita del aeropuerto donde uno entra y nos dicen sí, no. No hay el no sé, no hay qué opina usted, no hay qué propone usted, no, porque ese es un referéndum. Y esa es la diferencia fundamental con el derecho a la consulta. El derecho a la consulta es muchísimo más complejo, es de larga duración y es de proceso. No es de un momento sí o no,
es mucho más complejo y es lo que hemos estado insistiendo desde hace 28 años y ahora que ganó el actual gobierno con Andrés Manuel López Obrador, se lo volvemos a decir. Yo particularmente voté por él y no significa, y lo hemos dicho, un cheque en blanco. Se trata de seguir recordando, y es lo que les decimos a los compañeros en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, donde están también llegando los eólicos y los parques, perdón, las granjas de energía eléctrica, porque no les dicen parques solares, les dicen granjas, ¿verdad? Que insisten, y ahora con el tren, ¿no? Y todo esto nos lleva justo al tema, afectaciones territoriales y lo que yo entiendo que la mayoría de ustedes está estudiando, ¿no? De la territorialidad, ¿no? Entonces vemos que desde 1990, un poco antes, bueno, no un poco, porque en 1957 estaba el convenio 107, que lo sustituye porque lo revisa el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y viene el artículo 4, etcétera, pasando por el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana. O sea, para México le obliga la jurisdicción de la Corte, o sea, el sistema interamericano es obligatorio para México. Por eso, en las demandas que tienen los pueblos indígenas, en sus estrategias, es primero agotar los mecanismos internos, ¿no? Ya sea deteniendo consultas, haciendo juicios, reclamando derechos vía jurisdiccional, vía administrativa, y cuando se agotan esos, se tiene el acceso al sistema interamericano vía Comisión Interamericana, que es el proceso conciliatorio, y después la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, imagínense todo eso que pasó, ¿no? Y qué ha pasado en 28 años. En realidad, ustedes que son tan jóvenes, igual no les tocó vivir en 1994, ¿no? O sea, vamos de 1990, convenio 169, 1992, con mismo Carlos Salinas de Gortari, el paquete de contrarreformas agrarias, ¿sí? Primera, y tómenlo en cuenta, porque ese es el antecedente de lo que actualmente estamos viendo de la reforma estructural o la reforma energética. En 1992 se establece el piso, se limpia para que en 2012 se establezcan las contrarreformas, las segundas contrarreformas agrarias, que serían la llamada reforma energética. Entonces tenemos en 1992 la reforma al artículo 4, y al artículo 27, o sea, el corazón de la Constitución, porque ahí descansan los reclamos más sentidos y fundamentales de los campesinos en el país, y con esa contrarreforma se cancela el reparto agrario y, en resumidas cuentas, se pone la tierra que estaba o que está dentro de la tenencia de la tierra social, que son ejidos y comunidades, para poder ser comprados, vendidos, arrendados. La ley agraria, contraria a lo anterior de 1992, señala que las sociedades mercantiles pueden adquirir tierras, cuando antes de 1992 estaba prohibido, ahora sí pueden, ¿sí? Y Carlos Salinas de Gortari, cuando establece esto, les dice a los campesinos: ya son mayores de edad, son propietarios de la tierra, pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Muchos ejidos y comunidades entraron en eso, muchos ya vendieron tierra, muchos vía Procede ya lo hicieron, y otros están en resistencia, ¿no? Y es justamente lo que nos llama aquí, que es lo territorial. Y lo territorial es fundamental porque es el recurso, digamos, central de cualquier estado, y en el caso de los pueblos indígenas determina supervivencia. 1994, el alzamiento zapatista, que seguramente algunos de ustedes habrán escuchado o vivieron ese momento. 1996, acuerdos de San Andrés, y eso es fundamental porque los acuerdos de San Andrés bajan por primera vez, hacen un intento de bajar y aterrizar el contenido del convenio 169. Existen otros puntos, digamos, de esta cronología importantes, pero solo me voy a detener en esto último porque justamente hablamos de diversidad cultural. El convenio 169 es el único instrumento internacional vinculante, o sea, que obliga a los gobiernos
Las declaraciones universales, pues digamos, forman parte del corpus de derechos humanos, pero no tienen mecanismos de control que obliguen a los estados a estar presentando informes periódicamente y que le den, por ejemplo, a los pueblos indígenas la capacidad de mandar reclamaciones. En ese mecanismo, por eso el convenio 169 es muy importante, aunque en 2007 se establece la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, 2007, ¿no? Tenemos ya en este contexto como en el caso chiapaneco, en 2006, ¿sí?, antes de que se fuera Calderón, pues se da lo que ahora estamos viendo con el agua, pero ahora en ese momento las concesiones mineras, y se dieron a por mayor. Llega ahí una concesión minera justamente en un ejido que se llama Grecia, que obliga a los pueblos aledaños a organizarse, que de hecho ya estaban organizados en lo que es la diócesis de San Cristóbal, que llega hasta allá. Chicomucelo está casi cerca de la frontera con Guatemala, y esas bases, digamos, muy conscientes porque están constantemente en el análisis de la realidad, etcétera, etcétera, empezaron a impedir que los trabajos de lo que fue inicialmente la empresa El Caracol y después la Blackfire, que es una empresa canadiense, la mayoría de las concesiones en México son canadienses, ¿no? Ahí fue una empresa canadiense, entrar, ¿sí? Porque empezaron a ver que lastimaban los caminos, se empezaron a organizar y entender qué era lo que implicaba una mina a cielo abierto. Y las implicaciones ambientales eran atroces, pasando por la contaminación del agua. Entonces hubo, digamos, un conflicto de intereses entre el ejido Grecia, que digamos está en la punta del cerro, imagínense así, pero tiene que pasar por cada uno de los ejidos donde ustedes viven, ¿no? Los camiones, los tractores, los técnicos, etcétera, y todos nosotros decimos, ¿qué va a pasar, no? El agua que viene de allá, pues alimenta mi casa, alimenta mi ganado, alimenta mi parcela y va a llegar contaminada con ácido porque tienen que limpiar el mineral allá, y el mineral era la varita, que es importante para la explotación de petróleo, ¿no? Entonces, esa organización de los pueblos aledaños a la concesión minera que estaba en el ejido Grecia impidió que esa explotación minera realmente se lograra, al punto de que la Secretaría del Medio Ambiente en Chiapas interpusiera un recurso de amparo porque la minera no estaba cumpliendo la concesión en estricto, se estaba ampliando territorialmente, estaba haciendo más afectaciones, y eso ayudó, pero no solo eso legal, la organización de la gente, ¿no?, que nosotros acompañamos, asesoramos pro bono, porque pues yo trabajo en la universidad, asesoramos pro bono, y que ellos pudieron detener, y con la ley en la mano e invocando el convenio 169, no hay consulta, nos está afectando, somos sujetos territoriales afectados, somos sujetos ambientales afectados, se pudo cancelar esa minería, ¿sí? Ahora existe el temor de que se extienda a otros lados, pero pues es ahí donde la organización se mantiene. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, no sé si todavía tengo, ¿sí? Perfecto. Quiero hacer un paréntesis porque de repente cuando estamos con compañeros abogados, ¿no?, en algunos casos, por ejemplo en Yucatán, le apuestan mucho a la vía legal. Nosotros no estamos en contra de la vía legal, yo soy abogada, soy antropóloga, ¿no? El problema es cuando la vía legal inmoviliza a la gente, porque entonces la gente, como suele suceder, cuando es un abogado, digamos, tradicional, le toma a la gente el caso y le dice, no se preocupen, yo los voy a mantener al tanto. Y ahí se acabó, ¿sí? Cuando es un abogado, y en ese caso ustedes serían casi como gestores territoriales, ¿no?, es, ok, pero tenemos que capacitarnos, tenemos que hacer el análisis de la realidad, vamos a ir a ver al gobierno del estado, tenemos que hacer reuniones, nombren sus comisiones, quién va a ir conmigo, o sea, requiere de la gente estar en constante, ¿no?, atención de sus propios casos y de exigir sus propios derechos, ¿no? Entonces hay casos donde no sucede así,
y honestamente llaman juicios estratégicos, pero a veces la verdad yo no le veo nada de estratégico porque no ven más allá de las consecuencias. Y eso pasó en Yucatán con la soya transgénica. Los compañeros allá empezaron a decir, no hubo consulta, queremos consulta, y a mí me habían dicho lo mismo en Chicomucelo, Elisa, vamos a pedir consulta, y yo les dije, ¿están seguros? Porque si piden consulta, es porque saben que va a haber una aplastante decisión de la gente de decir no, ¿sí? Pero es complejo, porque hay gente del PRD, del PRI, del Partido Verde, que es mi tío, que es mi abuelo, que es complejísimo. Se van a lanzar algo así porque no va a haber marcha atrás, no van a decir, ay, no esperábamos que esa fuera la respuesta, ya no queremos. Bueno, no, entonces no seguimos en la resistencia, exacto, pero sí diciendo consulta, ¿no? Como bandera. En Yucatán, perfecto, en Yucatán resultó que pidieron consulta y la Corte, porque lo judicializaron la demanda, ¿sí? Pidieron consulta vía jurisdicción. La Corte les dijo, sí es cierto, tienen derecho a la consulta. ¿Qué les parece si Biogen encabeza la consulta? ¿O ustedes tienen una propuesta de consulta? No, pues no, déjanos ver, no, se lanza. Y ahorita están así, ¿sí? Entonces yo les digo a los compañeros, ¿dónde quedó el litigio estratégico? ¿Sabían que les podía haber dicho el gobierno, sale? Porque nosotros en Chicomucelo, yo les decía a los compañeros, les va a decir el Estado que sí, ¿eh? ¿Sí? Porque ellos tienen cooptada una parte de la población que después les van a decir los que tengan credencial, los que no estén en progresa, etcétera. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos planteamientos, no lo descarto, creo que sí puede haber un litigio, todo litigio es estratégico, pero sí hay que hacer esos escenarios a futuro de lo que nos puede contestar el Estado, de lo que pedimos y de la posibilidad de que lo que pedimos sea factible, ¿no? Y sobre todo, que si somos acompañantes de las comunidades, tenemos un gravísimo responsabilidad, porque no estamos apostando con nuestros recursos, con nuestras necesidades. Tenemos encima comunidades, personas, familias, ¿sí? Que en una de esas, si hacemos un paso en falso, se van ellas todas con eso. ¿Sí? Entonces yo terminaría con esto, ¿no? Les agradezco mucho la atención y me parece muy acertado que haya este tipo de licenciaturas y que puedan tener herramientas jurídicas para que no se encuentren así de repente con la sorpresa de que les ponen a un abogado enfrente, ¿no? Y no tienen ni idea de cuál es el municipio y de qué le toca al municipio y qué le toca a la secretaría tal, ¿no? Creo que eso es muy importante, pero también esa visión de la diversidad cultural. Porque aunque el convenio señala llegar a un acuerdo con esas poblaciones, nada más imagínense en Yucatán. Que la gente diga, ok, porque me vas a dar regalías en la venta de energía, no solo te voy a rentar, adelante, 1 millón de celdas en 300 hectáreas. ¿Quién tendría que checar que efectivamente lo que señala el convenio, ¿sí? Que no ponga en riesgo supervivencia cultural a futuro de ese pueblo? Tendría que checarlo. El gobierno tendría que decir, oigan, espérense, ¿no? Oiga, 1 millón de celdas. Cambio climático. Segundo, ¿quién va a trabajar ahí? ¿Qué propuestas de desarrollo hay? ¿Y qué riesgos hay para la pervivencia de ese pueblo? Está muy atractivo la oferta financiera, económica, pero el convenio señala, ¿sí?, mantener supervivencia cultural con su participación y con consulta previa e informada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Elisa Cruz y damos paso a la doctora Erika Bárcena, quien va a hacer una presentación titulada Uso crítico del derecho en las luchas de los pueblos indígenas en Michoacán, la experiencia del colectivo Emancipaciones. La doctora Elisa Bárcena
Erika Bárcena, es doctora en antropología por el CIESAS, actualmente es becaria postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es integrante justamente del colectivo de Emancipaciones, en el que ha participado como parte del equipo de abogados que han acompañado las luchas de las comunidades purépechas por su derecho a la libre autodeterminación. Muchas gracias, doctora Bárcena. Muchas gracias, buenos días todavía a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar acá. Pues efectivamente la idea de esta charla es un poco compartirles la experiencia que nosotros hemos tenido en el colectivo. Así en términos muy generales, nosotros somos un grupo de pues jóvenes, queremos pensar todavía. Todos somos abogados, todos estudiamos Derecho, la mayoría hemos tenido la posibilidad de hacer posgrados en otras disciplinas, entonces tenemos una perspectiva pues ahí un poco eso, interdisciplinaria. Y desde 2011 hemos estado acompañando jurídicamente distintas luchas en el estado de Michoacán. El colectivo tiene su sede en la ciudad de Morelia, todos somos de Morelia. Y desde 2011 hemos estado acompañando luchas de comunidades indígenas en Michoacán, principalmente purépechas, que están peleando por su derecho a la libre determinación, ¿no? Este acompañamiento básicamente ha consistido en, pues justamente un poco lo que comentaba Elisa, judicializar estas luchas, ¿no? Y nosotros nos encargamos pues como de llevar la parte jurídica, ¿no? El primer asunto con el que nosotros nos involucramos y que hicimos el acompañamiento fue el de el ahora municipio indígena de Cherán. Cherán es una comunidad purépecha que está asentada en la cabecera municipal del municipio de Cherán. Está en la meseta purépecha, su territorio es principalmente bosque. Así muy rápido, por si no han escuchado del caso, les comento cuál era la cuestión ahí. Más o menos desde 2007 la población empieza a percibir que hay un problema de tala clandestina del bosque, que era un fenómeno que se daba desde hace mucho tiempo, pero a partir de ahí la gente empieza a notar cómo los talamontes, como les llaman ellos, están asociados con el crimen organizado, ¿no? Están custodiados por el crimen organizado, entonces hay un problema de tala clandestina muy fuerte, de deforestación muy fuerte, ¿no? Arrasó prácticamente con el territorio de la comunidad. Y además, pues como estaba también involucrado el crimen organizado, pues había también situaciones desde homicidios hasta secuestro, cobro de piso, etcétera. Para 2011 se da un enfrentamiento fuerte entre mujeres de la comunidad y talamontes, y a partir de ahí la comunidad empieza un proceso de lucha en el que su consigna inicial es la reconstitución de sus bosques y la justicia. 2011 era un año electoral, entonces pues se iba a dar el proceso, se iban a elegir gobernador, presidentes municipales y diputados. Obviamente en este enfrentamiento que hubo en la comunidad con los talamontes, pues había el gobierno municipal y la policía municipal no respondió, ¿no? como se esperaba, entonces eventualmente se fueron, la comunidad se atrincheró, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a partir de ahí, pues como ya no había gobierno municipal, empezaron a hacer que la comunidad y el municipio funcionara un poco a través de autoridades tradicionales, ¿no? Se organizaron comisiones, entonces se empezaron a ocupar desde la basura, la luz, el agua, tal, hasta pues comisiones políticas que estaban pidiendo al gobierno del estado, al gobierno federal, que pues se diera una solución a esta situación, que era principalmente un tema de seguridad, ¿no? Había mucho temor de que el crimen organizado tomara represalias contra la comunidad, etcétera. 2011, al ser un año electoral, cuando empieza el proceso en la comunidad,
pues se da un proceso de reflexión en el que dice no tenemos las condiciones mínimas de seguridad como para poder permitir que se instalen casillas y que venga gente externa a la comunidad desde hacer campañas hasta instalar todo el proceso. Y el Estado no nos está garantizando la seguridad, ¿no? Entonces, no vamos a permitir la instalación de casillas, no vamos a permitir que se dé el proceso electoral por este tema de seguridad. Esta primera reflexión se va desarrollando y entonces dicen, bueno, pues como pueblos indígenas tenemos derecho a la libre determinación, entonces no solo no queremos participar en las elecciones, sino que además queremos que se nos reconozca este derecho a la libre determinación y por lo tanto nosotros poder elegir a nuestras autoridades por medio de nuestros usos y costumbres, ¿no? Si nosotros tradicionalmente elegimos a nuestras autoridades a través de asambleas y bajo ciertos criterios, son gente que conocemos, gente que ha trabajado en la comunidad, lo que sea, pues nosotros queremos que se nos respete y que podamos emplear ese mecanismo para elegir a nuestras autoridades. Hacen una solicitud del Instituto Electoral de Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán les dice no, por X razón, y entonces es cuando entramos nosotros, porque la comunidad decide pues impugnar esta decisión del Instituto Electoral de Michoacán, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a partir de ahí el acompañamiento, promovemos un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral Federal. Y eventualmente el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral dice, pues efectivamente se trata de una comunidad indígena, efectivamente tienen derecho a la libre determinación y este derecho va a implicar que no solamente puedan elegir a sus autoridades conforme a usos y costumbres, sino que además pueden elegir a sus autoridades tradicionales, ¿no? ¿Qué significa esto? Cherán es un municipio, pero al tener reconocido su derecho a la libre determinación, no está gobernado por un ayuntamiento como el resto de los municipios, bueno, la inmensa mayoría de los municipios del país, que tienen un presidente municipal, síndicos, regidores, etcétera, sino que ahora Cherán tiene, digamos, la representación del municipio, la tiene un Consejo Mayor de Gobierno, que es un consejo, como su nombre lo indica, integrado por 12 personas, ¿no? Y tienen toda una estructura de gobierno también a través de una, bueno, que es tradicional, ¿no? Está conformado por comisiones y cada comisión es colegiada, ¿no? Hay mínimo 4 personas que toman las decisiones, ¿no? Después de que Cherán gana este derecho y que se convierte en el primer municipio por usos y costumbres que viene, digamos, de un proceso de judicialización, ¿no? Porque en Oaxaca hay municipios por usos y costumbres, pero ahí también tiene más que ver con un desarrollo legislativo específico que permitió eso. En Michoacán no existía, ¿no? De hecho, como señalaba ahorita Elisa, después de la reforma de 2001 se suponía que todas las constituciones de los estados tenían que adecuarse, ¿no? Para reconocer ahora todos los derechos indígenas que había reconocido la Constitución Federal, aunque haya sido una contrarreforma, pero en Michoacán no se había hecho desde 2001 y esto era 2011, ¿no? Entonces se convierte Cherán en el primer municipio por usos y costumbres en Michoacán y en el primer municipio por usos y costumbres en el país que deriva de un proceso de judicialización. Y bueno, ahí efectivamente también, como señala Elisa, muchas veces los procesos de judicialización tienden a despolitizar a los movimientos, ¿no? Nosotros en los procesos que hemos acompañado, pues siempre hemos tenido como muy presente eso, siempre hemos en el colectivo considerado que cuando la comunidad decide judicializar, pues no se trata de que entonces los abogados tomemos la batuta, ¿no? del movimiento y que el movimiento se tenga que sujetar a los tiempos del derecho y a las formas del derecho, ¿no? Sino que el derecho se tiene que subordinar a la política, ¿no? Entonces el movimiento político, social es lo importante, es el que dicta la pauta y los abogados pues nos ajustamos a eso y ofrecemos pues el conocimiento que nosotros tenemos, las herramientas que nosotros tenemos para la lucha y para el movimiento, ¿no? Eso sí, siempre lo hemos tenido como muy presente. Entonces, después de que Cherán gana este juicio,
nos damos cuenta de que se hace una reforma express a la Constitución del Estado, justamente para adecuarla a la Constitución Federal, pero esta reforma no se consulta, ¿no? Ya explicaba un poco Elisa que la consulta se trata de preguntar a los pueblos indígenas si están de acuerdo o no con cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar sus derechos, ¿no? Entonces, esta reforma de la Constitución no se consulta y además, pese a que ya estaba la sentencia de la sala y estaba en proceso de ejecución y estaba en proceso, digamos, de creación el municipio indígena de Cherán, no dice nada sobre gobiernos por usos y costumbres. Entonces la comunidad decide nuevamente promover otro juicio, en este caso una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para decir esta reforma se debe declarar inconstitucional porque no se consultó, ¿no? Este juicio, bajo cierta perspectiva, podría decirse que lo ganamos porque la Corte dijo efectivamente no se consultó, efectivamente esta reforma es inconstitucional. Pero la Corte, que hace unas cosas muy raras que a veces nadie entiende, decidió que una reforma constitucional, que es una norma general, no es algo que se puede individualizar, ¿no? Es una norma general, solamente iba a ser inválida para Cherán. ¿Cómo pasa eso? Pues no se sabe, ¿no? Pero eso decidió la Corte. Y además dijo que, y no dijo, pues no consultaste, consulta y vuelve a legislar, ¿no? Nomás dijo, bueno, si no consultaste, pues es inválida y hasta ahí. Entonces, técnicamente tal vez podría decirse que lo ganamos, pero en la práctica lo perdimos, porque pues esa sentencia no nos daba nada, ¿no? Sin embargo, y aquí entró particularmente, o fue un factor particularmente importante esta posición de entender que la política debe de ir por encima del derecho y que el derecho en sí mismo es política, ¿no? Cuando salió la sentencia de la controversia, en ese momento estaba todo este proceso de reforma electoral, ¿no? Nacional, y local en el Estado. Y entonces nos enteramos de que en el nuevo código electoral nuevamente no se estaba contemplando nada respecto de nombramientos de autoridades por usos y costumbres, que era lo que ya había ganado Cherán en una sentencia. Entonces nos acercamos al Congreso y les dijimos, bueno, ustedes no están consultando este código, y si no lo consultan, pues se los vamos a impugnar y se los vamos a tirar y vamos a ganar el juicio como ganamos el juicio respecto de la Constitución y les vamos a tirar todo su código, ¿no? Técnicamente no era cierto, ¿por qué? ¿No? Porque pues eso no, pues, era justo lo que no había dicho la Corte. Pero afortunadamente en el Congreso eso no lo sabían, ¿no? Entonces fue así como de, no, sí, claro, ahorita no, ya no hay tiempo para consultar. Bueno, cuando menos incluyan, sí, ya lo vi, todos los estándares mínimos internacionales y dependiendo de cómo les quede, pues vamos viendo, ¿no? Entonces ahí hubo un proceso de cabildeo muy fuerte, digamos, ser ya Cherán un municipio por usos y costumbres y haciendo uso como de este potencial, de esta fuerza simbólica que te da haber ganado juicios y haberle ganado al Estado, se convierte en un actor político muy fuerte, entonces tuvo la posibilidad de meter mucha mano en esas reformas para que pues se contemplaran cuando menos los derechos mínimos, inspirados obviamente en el convenio 169, y entonces se logró que se reconociera en el Estado que existen los nombramientos por usos y costumbres, se logró además que, por ejemplo, se reconociera también en una ley de participación ciudadana el tema de consulta indígena, y no solo que se dijera la consulta se tiene que hacer frente a cualquier medida administrativa o legislativa, sino que además la ley expresamente dice que el resultado de la consulta es vinculante, ¿no? Entonces, en Michoacán, si hacen una consulta, ya sea por cuestiones políticas, como en el caso de Cherán, ya sea por un megaproyecto, si la comunidad dice no, es no, ¿no? Porque ya está en la ley. Y se logró también que se reconociera a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, que esa había sido una pelea larga desde el zapatismo, y que se reconociera que la autonomía se puede ejercer a nivel comunal, no solamente municipal, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que entonces ahora en Michoacán hay comunidades
que no son cabecera municipal, que dependen de un municipio, son submunicipalidades, son tenencias, como le llamamos en Michoacán, y estas tenencias ya no dependen administrativamente de las cabeceras municipales, que, derivado de una situación de racismo y de discriminación histórica, nunca invertían dinero en las comunidades, ¿no? El presupuesto público que se utiliza para obras, para servicios, para tal, pues no llegaba a las comunidades. Entonces ahora las comunidades pueden recibir directamente la parte proporcional del presupuesto que les corresponde y aplicarlo conforme a usos y costumbres y gobernarse conforme usos y costumbres. Ya cierro. Entonces, bueno, un poco este recorrido así express también para señalar cómo el hecho de, digamos, encauzar un poco la lucha por el tema de libre determinación y en un aspecto político, y que ahora existan estas comunidades que se pueden regir por usos y costumbres, pues también les ha dado otro papel y otro lugar y otra posición política para defender su territorio, ¿no? Cherán, por ejemplo, tiene autoridades tradicionales que se encargan de la guarda del bosque, ¿no? Y que eso pues ya garantiza que tiene su propia perspectiva, que es su propio interés, y tienen otra posición para gestionar la reforestación y para defender su territorio, ¿no? Entonces, un poco como ponerles sobre la mesa que el uso del derecho con una posición, sí, como decía Elisa, muy crítica siempre del propio derecho, pues puede también dar herramientas a las comunidades para muchas cosas, pero lo que nos convoca aquí, pues entre ellas para defender su territorio, ¿no? Muchas gracias. Gracias a la doctora Erika Bárcena y gracias a las dos por ceñirse al tiempo, y pasamos a la tercera presentación del maestro Agustín Ávila. La presentación está titulada Cartografía Comunitaria y Jurisdicción Indígena, la elección de la Huasteca. El maestro Agustín Ávila es antropólogo y profesor investigador del Colegio de San Luis y está adscrito al programa de Agua y Sociedad. Tiene una larga trayectoria de investigación y acompañamiento a las comunidades indígenas en San Luis Potosí. Solamente me va a permitir mencionar dos de sus trabajos más principales, porque tiene muchísimas cosas que se podrían mencionar. A lo largo de su ejercicio profesional ha realizado distintas tareas en torno a la problemática indígena en el país y de manera particular en San Luis, donde coordinó los trabajos de las 57 legislatura que culminaron en la reforma constitucional del artículo 9 en la entidad, así como en la correspondiente ley reglamentaria relativa a los derechos indígenas. También ha sido asesor en asuntos indígenas en la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, y es consultor del Fondo Indígena de América Latina, del PNUD y de la FAO. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Déjenme comentarles que me da mucho gusto estar aquí con ustedes, porque además sabiendo que tienen un trabajo vinculado a los territorios, bueno, pues es algo de lo que voy a presentar y la verdad en mi caso por lo menos llegamos ahí por accidente, por necesidad, no por claridad y por interés previamente definido. Bien, voy a hacer una presentación muy breve. Yo venía preparado para media hora, así que le voy recortando. Miren, esta imagen inicial es parte también de lo que hemos trabajado, son los voladores de una comunidad de la Huasteca Potosina, y se presentan porque, además de que vamos a abordar en detalle algo sobre su comunidad, que es muy sugerente, porque uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué lo indígena subsiste en México? Ahí está, o sea, han pasado 400 años y siguen persistiendo las culturas diferentes, las culturas indígenas, las culturas propias. Y este es un caso en ese sentido sugerente, porque miren, por ejemplo, los voladores fueron prohibidos en la colonia por la Santa Inquisición. Y como recordáramos, todo el que sepa un poco de historia, con la Santa Inquisición no se jugaba, porque era tortura y la hoguera, ¿no? O sea, y sin embargo, la Santa Inquisición ya no existe y los voladores ahí siguen. Y siguen con un ritual que, bueno, subirse
a 25 metros para volar y dices, ya cuando uno los ve así le dices, te creo todo, pero ya bájate, ¿no? Bien, entonces, esa es un poco la idea de acercarnos a... creo que, decía Rodolfo Stavenhagen, el gran maestro mexicano, primer relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas, que el gran problema de la aplicación de la legislación indígena en México era la brecha entre las disposiciones legales y su aplicación en la práctica. Yo digo que esa brecha, a veces uno podría pensar, bueno, va disminuyendo, y a ratos digo, no, el abismo crece, no es brecha, es abismo. Y finalmente, creo que en ese sentido este trabajo se inscribe en la perspectiva de cómo darle mayor aplicabilidad a la ley. Y de ahí que parte de la construcción de mapas tenga que ver con un asunto central, que es definir el ámbito territorial en que la jurisdicción indígena, la autonomía, la autodeterminación pueden operar. Es algo a nivel nacional poco definido o muy indefinido. Y yo creo que finalmente para avanzar en la disminución de esta brecha o en la superación de esta brecha, hay una tarea fundamental que es, y que tiene que ver con todos ustedes, con todos nosotros, que es avanzar en la generación de un conocimiento ordenado, claro, sustentado y que cuente también, dirían los abogados, con las evidencias del caso. Bien. El planteamiento central tiene que ver con el problema de que efectivamente esa reforma del 2001, que fue el reconocimiento a partir del zapatismo de derechos indígenas, pues reconoce autonomía, reconoce autodeterminación, pero no se sabe bien a bien quiénes son los sujetos de derecho, quiénes son los titulares de esos derechos. Otra vez, como diría, con esa genialidad que tenía Rodolfo Stavenhagen, claro, decía cuando en algún momento había una exposición al respecto, decía, claro, para darle aplicabilidad plena hay que saber bien quiénes son los derechohabientes de la ley. Y el problema es que no está claro en todo el país. Algunos casos, como los mencionados, como Cherán, está claro, pero en la mayoría del país es un asunto que no está claro. Es, por tanto, una cuestión a la que nos abocamos y, bueno, diré nada más de manera general, como dicen algunos juristas, el problema de una reforma constitucional es que sin legislación secundaria y sin armonización y coherencia jurídica, entonces una reforma constitucional se vuelve como un león sin dientes, es decir, con muchos problemas. Y si además no hay claridad sobre los sujetos de derecho, se vuelve un león sin dientes y sin garras. Decía pues que la altura de los derechos indígenas tiene que ver claramente con el movimiento zapatista, pero también con algunos otros elementos que ya no tienen que ver directamente con las luchas, aunque las luchas indígenas son parte fundamental, tiene que ver también con las correlaciones de fuerzas y con las disputas por el poder. Alguien me preguntaba en Michoacán hace un par de meses, bueno, ¿y cuál es la correlación de fuerzas que permitió hacer eso en San Luis? Dije, ay, qué buena pregunta. Y yo creo que, pensando sobre esa actividad, al asunto indígena le dieron enorme importancia porque en elecciones cada vez más competidas, el voto indígena se volvió el fiel de la balanza. Entonces los partidos iban sobre el voto indígena y por tanto a dar todas las concesiones, incluso concesiones que a veces podían ser contradictorias, porque resulta que la tendencia indígena es hacer a un lado a los partidos. Y eso es algo que podría ser parte incluso de la discusión. Miren, la Constitución, en el artículo 2, reconoce como sujetos de derecho a los pueblos indígenas, que merecerán alguna explicación más adelante, define que los indígenas
el quién es indígena se establece por la autoadscripción, es decir, el autorreconocimiento. Normalmente estamos acostumbrados a los criterios utilizados durante mucho tiempo eran criterios de orden racial y criterios de orden cultural, como la lengua, el vestido, etcétera, etcétera. Hoy a nivel internacional y en México es el criterio de la autoadscripción. Sin embargo, la mayoría de las dependencias siguen funcionando con el criterio lingüístico para determinar quién es indígena o no. Y los muchos aparatos, órganos del Poder Judicial, igual. Por tanto, yo diría, están violando la Constitución, ¿no? Bien, entonces la segunda unidad o figura es la comunidad indígena, que nos dice la Constitución, son los integrantes de un pueblo indígena, que forman una unidad social, económica y cultural, que están asentados en un territorio y que reconozca autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. Son elementos básicos constitutivos de una comunidad indígena. Y en la Constitución también se incluye una figura que antes no existía, que es, por cierto, muy interesante, que es la comunidad equiparable, que es toda aquella comunidad que, aunque no sea indígena en sí, guarde características semejantes a las de las indígenas, podrán beneficiarse de esos derechos. Podríamos pensar tal vez en los menonitas, o podríamos aplicarla a los indígenas migrantes que reproducen sus comunidades fuera de su territorio original. Digamos, un caso clarísimo y fuertísimo es el de los oaxaqueños en Baja California, ¿no? Por eso les llaman oaxacalifornianos, ¿no? Ahora, la Constitución, y hay una nueva figura que se acaba de presentar, aunque no está reconocida en la Constitución como tal, es producto del litigio, que es el municipio indígena de Cherán. El municipio como figura no está reconocido en la Constitución, pero ya figura, ya está presente a raíz y a partir del precedente de Cherán. Ahora bien, entonces decimos, la Constitución reconoce a las comunidades, y entonces por tanto uno podría suponer, bueno, si la Constitución lo reconoce, pues entonces vamos sobre las comunidades, pero entonces uno podría suponer que a la pregunta sobre cuántas comunidades indígenas hay en México, tendríamos una respuesta clara, precisa, concisa, inmediata y contundente. Pero resulta que no. Nadie sabe cuáles son las comunidades, por tanto, cuáles son y de dónde a dónde llegan los sujetos de derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Interprételo como usted quiera, como a usted se le ocurra. Y si es autoridad, no importa que sea ignorante, no importa que no tenga el conocimiento, usted va a definir en el fondo qué es lo que es la comunidad. Y por eso, como les decía, seguimos con reglas de operación para la asignación financiera que definen las comunidades esencialmente en torno al porcentaje de hablantes de lenguas indígenas, más del 40%. Entonces, sobre esto, finalmente la experiencia que nos ocupa, pues nosotros teníamos que, el eje de la construcción no fue hacer la gran ley, fue nada más hacer una ley aplicable. Gracias al pleito entre los partidos, a que todos querían ganar el voto indígena, bueno, fue creciendo gracias a que hubo una consulta, que por cierto no fue una consulta solo del tipo de megaproyectos, sino fue una consulta como un diálogo para ver qué se proponía, qué se planteaba, qué se demandaba por parte de las comunidades. Entonces, bueno, la consulta permitió decir, por ejemplo, demanda generalizada, que se respeten a nuestras autoridades, que se respete nuestro sistema de toma de decisiones. Entonces, bueno, con base en eso es que se definió una legislación. Me voy a saltar algunas cosas porque me quedan 5. ¡Ay! Bueno, todo eso llevó a que, para saber quién es el sujeto de derecho, pues iniciamos una aventura, la aventura del padrón de comunidades. Digo una aventura porque no había de dónde hacer el padrón, no existía ningún padrón en México al respecto. Entonces tuvimos que remitirnos tanto a la Constitución como al Convenio 169 para ver los elementos de autoadscripción, pero también los elementos
probatorios. Pero aún así, no bastaba porque, y vamos, me voy a ir más, son elementos del escenario, es del trópico, entonces las faenas que son parte fundamental del medio ambiente, me voy a ir, paso de ciclones. Una de las particularidades es que se reconocieron a las comunidades como sujetos de derecho público, a ver si nos da tiempo después de explicarnos qué es esto, es importante, pero a ver, vamos a ver qué hicimos y cómo la hicimos. Decimos, bueno, vamos a ver cuáles son las comunidades, pero resulta que la estadística disponible no te dice cuáles son las comunidades, la estadística disponible de INEGI te dice cuáles son las localidades. Hay alrededor de 65,000 localidades con presencia indígena en todo el país. Entonces, lo que te dice, me voy aquí, lo que te dice la estadística, si ustedes ven, por ejemplo, es un ejemplo, el municipio de Rayón tiene 27 localidades con hablantes de lenguas indígenas y el municipio de Tamazopo tiene 62 localidades. Entonces, de acuerdo a la estadística, a las políticas públicas y lamentablemente a algunos sectores de la academia, en Rayón hay 27 comunidades y en Tamazopo hay 62. En realidad, ¿qué es lo que hay? Una sola comunidad con 60 y tantos anexos, una comunidad PAME que está entre dos municipios y un modelo con una cabecera. Pero bueno, esto no se saca a través de la estadística. Para sacar esto hay que ir a campo y reunirse con los miembros de la comunidad que digan no solo si se identifican como indígenas, sino qué es lo que identifican como parte de su comunidad. Vamos, esa es la estructura de organización interna, entonces, es decir, están corporados, están estructurados y con un sistema que incluye al 10-15% de la población total, todos tienen algún cargo. Había quien decía que tienen un exceso de funcionarios, pero por eso funcionan, por eso han subsistido. Este es otro caso de otra comunidad de San Francisco, entre dos municipios, Tamazunchale y Matlapa. También aquí fue producto de una división municipal reciente, donde ni siquiera se enteraron que estaban dividiendo una comunidad, ¿no? Y vamos por último, bueno, a partir de este tipo de datos de los anexos y barrios vamos construyendo el mapa general, ahora sí con los geógrafos, ¿no? Este tipo de referencias, pero que van con plena identificación y sellos de las comunidades para... Esto ya nos da una referencia a las comunidades de un municipio, la cabecera con sus líneas que apuntan hacia los barrios. Es decir, en el fondo, las comunidades, a diferencia de lo que nos dice INEGI, no se pueden reducir a una localidad. Con frecuencia las comunidades se forman, como fue la República de Indios, con numerosos barrios, anexos y fracciones. Y aquí vamos a esta comunidad que es muy interesante para ver si nos da tiempo, es la de los voladores. Esta comunidad es un modelo distinto, no tiene un solo centro, pero es un modelo también presente en la región. Esta comunidad tiene 3 centros, en distintos colores a cada uno de esos centros, como se puede observar, y estos centros a su vez tienen barrios que pertenecen a los centros. Una parte muy interesante de este esquema es que el poder se rota, es decir, si la autoridad está durante un periodo en una sección, para el siguiente periodo pasa a la siguiente. ¿Y eso qué implica? Implica muchas cosas, pero entre otras, que las minorías tienen derecho a la existencia. Es una forma distinta de ejercer la democracia. Bien, pues también tiene su organización, la rotación, sistema de justicia, y va el municipio y otras comunidades que tienen este mismo sistema. Bien, pues es una aproximación, una idea a lo que trabajamos con alrededor de 400 comunidades.
Muchísimas gracias al maestro Agustín Ávila. Le agradecemos también por ceñirse al tiempo y disculpas por estarlo carrereando. Y pasamos a la última ponencia de esta mesa de la doctora Aquavia Donón Viveros, titulada Pueblos originarios y comunidades indígenas en la Constitución de la Ciudad de México, categorías jurídicas, derecho y territorio. Aunque es de casa, me voy a permitir decir dos cosas de Aquavi. Una, que es doctora en Derecho con especialidad en Antropología Jurídica y Política de la Universidad París I, y que es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de esta unidad Coajimalpa de la UAM, y que forma parte del cuerpo académico de Modernidad, Identidad y Multiculturalismo, y una investigadora muy destacada justamente en el campo de los pueblos originarios. Doctora Donón, tiene el micrófono. Estoy muy contenta de estar hoy acá con ustedes, con todas las caras conocidas, con colegas del departamento y desde luego con los colegas de la mesa, a quienes agradezco que hayan venido acá a Coajimalpa. Y yo les voy a hablar rápidamente, espero no extenderme demasiado porque me gustaría que diéramos pie a las preguntas, a las reacciones, comentarios. El caso de otras comunidades indígenas y pueblos originarios, que es el caso de la Ciudad de México, ¿no? Y estamos estrenando de alguna manera una constitución política para la Ciudad de México, que entró en vigor ahora en septiembre y que tiene un apartado interesante, bastante amplio y de avanzada, digamos, con respecto al reconocimiento de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. A mí me gustaría plantear tres ejes de análisis, que serían: uno, el término de la disputa por la identidad. Ya nos hablaba en su ponencia Agustín quién es esta comunidad indígena, cómo se define. Hay una disputa por ver quién es el pueblo originario, quién es la comunidad indígena. Por otro lado, también las disputas políticas que se abren a partir de este reconocimiento. Y finalmente, claro, y no las menos importantes, las disputas territoriales, ¿no? Entonces, sería esa la articulación de lo que quiero comentar acá. Lo voy a dividir en categorías sociojurídicas de una parte, y por la otra parte el catálogo de derechos que establece y que considera la Constitución. Pero sí quiero llamar la atención también en el preámbulo de la Constitución de la Ciudad de México y la frase con la que inicia, y está en náhuatl y nos remite a la fundación de México Tenochtitlan en 1325. Antes de cualquier cosa, la Constitución de la Ciudad de México dice: en tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Entonces ya nos ubica simbólicamente en el papel que juega esta representación, por lo menos, de lo indígena, y también de alguna manera el papel simbólico nuevamente que van a jugar pues estos pueblos que ahora son reconocidos. La primera distinción, y que llama la atención con respecto a otros casos en la República, es esta distinción entre pueblo originario o pueblo y barrio originario por una parte, y por la otra parte comunidades indígenas residentes. Entonces, ¿quiénes son los pueblos originarios de la Ciudad de México? ¿Quiénes son las comunidades indígenas residentes? Ya ahí hubo una disputa, y el constituyente de la Ciudad de México sí atendió lo que se discutía en varios de los foros de discusión que se han dado en la Ciudad de México, para decir, bueno, son poblaciones distintas. Una son las poblaciones
que han estado asentadas en el territorio de la Ciudad de México, que descienden de estas poblaciones asentadas en la Ciudad de México desde antes de la conquista, y otras serían las poblaciones que llegaron de otras entidades de la República por fenómenos de migración a la Ciudad de México. Y bueno, así lo establece el artículo 58 de la Constitución, establece esta diferencia entre pueblos originarios y comunidades indígenas, y sabemos que los procesos de identificación son relacionales, no son esenciales, y entonces frente a quién se están distinguiendo estos pueblos originarios. Creo que es también importante ponerlo en la mesa. Se están distinguiendo por una parte del resto de los pueblos indígenas del país y de la Ciudad de México, y de otro tipo de habitantes en la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, me permití traerles acá dos fragmentos de testimonios que recoge Paula López Caballero en su última publicación sobre la nación y sus indígenas de la nación, o la nación y sus indios, no sé. Me llama la atención porque, por ejemplo, en el primero dice esta líder Miriam Morones de Milpalta, dice, pues como que mucha gente tú le dices, es que somos indígenas, y te dice, ay, estás loca. Además, ya muchos no hablamos náhuatl, justamente lo que decía Agustín en torno al idioma. Nacimos aquí, crecimos aquí, descendemos de gente que le sudó aquí, y ese es el origen de la palabra. Pueblo originario, gente originaria. Entonces, no es lo mismo que el pueblo originario. Y por otra parte, en otro testimonio se recoge también esta diferencia de reivindicaciones que puede haber, o de problemas a los que se enfrentan. Y aquí tenemos este otro fragmento que nos dice, sabemos que los problemas de los compañeros indígenas en la Ciudad de México son importantes, pero nuestros problemas, los de los originarios, son de otro orden, porque nosotros no venimos a pedir que nos autoricen a vender o a construir. No venimos a pedir permiso de nada. Lo que queremos es solamente que se respete lo que nos pertenece. Simplemente no se metan con lo que no es suyo. Entonces, creo que estos dos fragmentos nos permiten ver bien esta delimitación que hay, y también esta disputa por quién es originario, quién no es originario, y los derechos que la Constitución va a darles a cada uno de estos grupos poblacionales, porque no nada más es si eres originario o no, cuál es el paquete de derechos que tienes. La Constitución, la verdad es que sí es bastante transversal, y en varias de sus partes aborda derechos para tanto pueblos originarios como comunidades indígenas residentes. Están estos que serían los derechos de ciudadanía cultural, en donde se considera la educación, la salud, la justicia, derechos culturales, de comunicación, derechos laborales, y hay una doble vertiente, una que establece la protección del individuo para poder acceder a este tipo de servicios, que serían para toda la ciudadanía de la Ciudad de México, y otra parte que establece derechos colectivos, por ejemplo, en los términos del derecho a la salud, a médicos tradicionales, a poder comercializar con cierto tipo de productos, de plantas, en fin. Entonces hay una vertiente colectiva, y la otra que es la individual, de acceso a los servicios. Y la otra parte, que es la que me parece más importante, que es donde se da, bueno, no más importante, pero sí que nos convoca más en esta labor de socioterroristas, como les digo, ¿verdad?, de socioterritorialistas, pues es lo de los derechos de autogobierno y los pueblos originarios como sujetos colectivos de derecho público. También algo nos mencionaba ya Agustín y Erika, incluso también Elisa en su ponencia. Y aquí estamos hablando de que hay un reconocimiento
por lo menos en el papel, de un cuarto nivel de gobierno, porque tenemos desde luego la federación, tenemos el ámbito de la Ciudad de México, tenemos el ámbito de las alcaldías, pero se abre la puerta para que dentro de los pueblos originarios también haya una autoridad política y una jurisdicción sobre el territorio. Entonces, es muy interesante ver cómo se van a dar estos procesos de judicialización después y ver cómo se harían efectivos este tipo de derechos ya en la práctica, ¿no? Pero, como diría también, como decía ayer Jorge, ¿no? Decía que amiga, date cuenta. Y yo pensé en esta otra también, en esta otra referencia de y la Cheyenne apá, ¿no? Y el territorio apá, ¿dónde quedó el territorio? Me parece muy bien todo este reconocimiento, pero desde luego que en materia de territorio, pues es donde se queda más corta incluso la propia Constitución, y creo que lo que hace es reconocer derechos de propiedad y no de territorialidad, ¿no? Es muy tibia la Constitución en este sentido. Por ejemplo, pues sabemos que en la Ciudad de México uno de los puntos álgidos pues es la urbanización, ¿no? Y en manos justamente de los pueblos originarios es donde se encuentra la mayor parte de reserva territorial en la Ciudad de México. Y sin embargo, en materia de urbanización, muy tímidamente dice la Constitución que, bueno, se tratará de que no se amplíe mucho la urbanización, se tomará en cuenta a las autoridades de los pueblos originarios, pero no hay una clara postura en ese sentido. En lo ambiental también es interesante, se recupera mucho esta preocupación ambiental, pero se omite una perspectiva de los pueblos originarios que sí ha sido muy crítica de la legislación ambiental, que es alrededor de los 80s, y estamos hablando que los pueblos originarios sustentan parte de sus derechos en la legislación agraria, ¿no? Ahora sí que en la Revolución Mexicana se consideran comunidades agrarias. Entonces dicen, nos vienes con una constitución, con una legislación posterior que no está reconociendo mis derechos adquiridos. Entonces, lo ambiental estoy de acuerdo, pero siempre y cuando yo también lo avale, ¿no? O lo sustente. Finalmente, creo que para no alargarme demasiado, creo que esta legislación interesante sí plantea algunos retos muy importantes, sí, algunos retos muy importantes, que son, uno, cómo se va a identificar quiénes son los pueblos originarios, quiénes son las comunidades indígenas residentes. Vemos en la actualidad que dependiendo de la institución, de la dependencia gubernamental que los cuente, tenemos diferente número de pueblos, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión, hay un reto. Un reto fundamental es que los propios pueblos originarios han sido los que han impugnado esta Constitución, y tenemos, antes de que entrara en vigor, tenemos controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad para que no se aplique la Constitución porque no les fue consultada, ¿no? Otro de los retos que tenemos es, estas exclusiones que se pueden dar a partir de este reconocimiento de poblaciones vulnerables que se encuentran en territorios originarios y que no solo no tienen el derecho del pueblo originario, sino ya están también más marginados por la propia Constitución, y la multiplicidad que hay también de autoridades de representación, porque tenemos a los ¿cómo se llama? Los ejidatarios y los comuneros, por un lado. Por otro lado tenemos a los
representantes de los comités vecinales. Por otro lado, tenemos ahora los representantes del pueblo originario y de alguna manera sí hay esta multiplicidad que hace dónde va a estar el eje de representación de estos nuevos sujetos territoriales y políticos que entran a jugar ahora sí que un papel muy importante en la configuración actual de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejo, gracias. Ya no les mostré aquí otras. Aquí, bueno. Pues muchas gracias a los ponentes y los ponentes de esta mesa, el ponente y las ponentes de esta mesa, que ha abordado las disputas identitarias, políticas territoriales y ambientales, como lo pudimos escuchar, y estos procesos de inclusión y exclusión en diversos territorios de México. Yo quisiera pasar a la parte de las preguntas. Tenemos algunos minutos para que podamos recibir algunas preguntas, observaciones. Miriam Alfi. Buenos días. Primero que nada, pues felicidades por la mesa. Me parece que ponen el punto en la llaga, sobre todo en uno de los aspectos que más hemos querido dar énfasis en nuestra licenciatura, que son las correlaciones entre el territorio, la cultura, la identidad, los recursos naturales, las minorías, ¿no? Y que de alguna manera pues ha sido una preocupación durante todos estos años que lleva nuestra licenciatura. Yo quisiera hacer referencia primero a cómo ven ustedes esto de el Tren Maya. Me preocupa mucho porque parece ser que es un proyecto que ya está avalado como algo que va a suceder, independientemente de la consulta, ¿sí? Número uno. Número dos, me parece muy interesante esto que han hablado sobre la consulta. Yo creo que cuando las comunidades no tienen una información pertinente, una información constante, cuando las acciones no son permanentes, cuando las acciones no son constantes, trabajar con la consulta puede ser, como decía la doctora Elisa, una situación muy perjudicial para la propia comunidad, porque se les da el derecho a consulta, pero no hay qué ofrecer frente a lo que se está dictaminando, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante, y siempre, igual que a Coavi, les digo a los muchachos de socioterritoriales, que hay una necesidad de ir acompañando a la comunidad, ¿sí?, como mediadores, como negociadores, que la política y la protesta siempre va antes, mucho antes de la solución jurídica, pero que no olvidemos que la solución jurídica es un marco regulatorio que es fundamental para los derechos de los propios pueblos, ¿no? Entonces, mi pregunta sería básicamente esa: ¿qué va a pasar con el Tren Maya? Me preocupa porque va a pasar por reservas naturales muy importantes, porque se habla de que ya se consultó a las comunidades y la verdad es que no se ha consultado a las comunidades, que hay tramos que son muy, que van a tener un gran poder de ganancia, como el tramo Cancún-Tulum, pero que hay tramos que son verdaderamente reservas ecológicas que no se están tomando en cuenta. Entonces, me preocupa esta posición de que va porque va. Sumamos preguntas para que, sí, por favor, sumamos otro. Si se pudiera acercar a un micrófono, por favor, para que quede grabado. Sí. Es más para la grabación. Sí, para los oyentes, estamos en una transmisión. Es que, sí, perdón. Tengo una duda general sobre esta aprobación del TLC, no sé a cuál de los ponentes estaría dirigida. Escuché a un especialista universitario, investigador en la radio, diciendo que el acuerdo del TLC se daba sobre la base de la legislación actual mexicana para defender las reservas naturales, pero que en el caso de que, digamos, las inversiones extranjeras por cualquier acción, desde minera, industrial, etcétera, fueran a dañar el sistema ecológico y el gobierno aceptara reformular
su legislatura, digamos, a favor del medio ambiente y los mexicanos. Entonces, estas empresas internacionales podían demandar al gobierno mexicano o a las comunidades. Entonces, quiero saber si esto está dado bajo este margen, qué posibilidades de resistencia o de transformación tenemos todavía. Gracias. Gracias. ¿Había alguien más que quería? ¿Sumamos otra? Sí. Si no hay otra. Sí, Rafael, por favor. A mí, bueno, primero felicitarlos por las exposiciones que hicieron yo creo que le dan muy bien al clavo de lo que hacemos en estudios socioterritoriales también. Yo creo que una cosa que me gustaría preguntarles, o a ver si alguno de ustedes, para dividir las opiniones, tal vez el común denominador de los casos que nos presentaron es el hecho de que en la legislación no se toma en consideración el acceso al territorio, o se toma en consideración solamente en términos físicos. El acceso implica derivar beneficios tanto materiales como no materiales del territorio. Entonces, me parece que es el común denominador en los casos que se han analizado, y me gustaría saber qué posibilidades hay de que, sobre todo en este contexto de las megaconstrucciones, se le pueda dotar de dientes a la legislación para que puedan proteger de mejor manera a las comunidades. Sobre todo en este contexto. Yo saliendo de aquí tengo que irme a mi curso avanzado de mecánica de suelos y construcciones avanzadas de aeropuertos para decidir lo que voy a votar en 8 días, ¿no? Muchas gracias. Si quieren, vamos contestando en el mismo orden, si quieren, ¿sí, Elisa? Bueno, pues muchas gracias por las preguntas y la atención. Miriam, sí coincido contigo. Nosotros planteamos como abogados que lo legal es la herramienta para el cambio social y no al revés, ¿no? Y sobre el Tren Maya, sí debe de haber una consulta, nada más que en las reservas habría que ver de qué manera, cómo está el sujeto territorial ahí, ¿no? Porque lo que hacen las reservas y los parques nacionales es limitar la propiedad. Y si ahí hay ejidos y comunidades, tienen que ser consultados. Y tienen que ser consultados no nada más para lo que se les va a afectar, sino para los beneficios, ¿no? Y esto tiene que ver con la pregunta que hacía Rafael, porque dice, bueno, efectivamente, el acceso al territorio no está plenamente reconocido, sí. Y sabes, cuando nos preguntan qué hacer y si hay algo legal, justamente las reformas energéticas son las que coronan, ¿sí?, las reformas de 1992 de la ley agraria. ¿Por qué? ¿Sí? Porque justamente cambian la definición de utilidad pública. Antes de 1992, la utilidad pública era fomentar los derechos sociales, laborales, agrarios, viviendas, salud, etcétera. Después de 1992, todo eso se empieza a transformar, y con la reforma energética, ¿sabes cuál es la definición de utilidad pública? Generar energía eléctrica, generar energía, ¿sí? ¿Qué significa eso? Y lo dice la ley de la industria eléctrica, que fue con esta reforma estructural, y lo señala. La utilidad pública es eso, el principio, sacar energía, y los predios que tengan otro destino, que sean rurales, etcétera, se apegarán a ese principio. Es decir, cuando nos dicen la utilidad pública y demás, hay que tener mucho cuidado, mucha cautela y verlo con mucha sospecha, porque justamente la utilidad pública cambió, ¿sí? Entonces ahí lo único que les queda a los pueblos es efectivamente tener abogados de su lado, como los compañeros de Emancipación, ¿no?, y otros compañeros, ¿no?, que pasan a consulta sus acciones y empezar a usar la legislación. Pero si la legislación es contraria, ¿no?, queda la resistencia, ¿no? Y ante la resistencia, si efectivamente, como estos compañeros, estos alumnos, son gestores del territorio, antes de empezar a accionar cualquier acción jurisdiccional o judicial o administrativa, es primero, ¿está organizada la gente? ¿No?
Si no está organizada, empezar, ¿no? Mujeres, niños, ancianos, y primero es información sobre sus derechos, pero también información sobre el territorio, porque muchas veces no saben. Justo cuando les empiezan a llegar propuestas de parques solares, eólicos y demás, empiezan a tener conocimiento de su territorio. Empiezan a decir, tenemos sitios arqueológicos, tenemos bosques de tal tipo, tenemos, etcétera. Empiezan a tener conocimiento porque se acercan a los ancianos, ¿no? Entonces también digamos que es una acción que abre una oportunidad, ¿no? Y sobre el Tratado de Libre Comercio entiendo que todavía no está ratificado, porque todo tratado tiene que pasar no solo la firma del presidente en turno, sino del Senado, y esperemos que ahora pues no, el Senado de la República pues honre el voto que le dimos y no, que lo revise a conciencia. Y la resistencia ahí sería que aunque lo aprobara el Senado, si hay alguna inconstitucionalidad, ¿no? Algo que se haya firmado y que pase por encima de la Constitución puede ser impugnado, ¿eh? Puede ser impugnado. Una deuda que haya sido adquirida fuera del marco constitucional puede ser impugnado. Y es por eso que ahora se están revisando una serie de deudas hasta de las universidades. ¿Cómo adquiriste esa deuda? ¿Siguió el mecanismo interno que tú mismo te estableciste? ¿Tu legislación, tus procedimientos, tus auditorías? ¿No? Si no sigue eso, pues tendría que declararse de nulidad y decir, bueno, ya lo que te pagué, no te voy a pedir de regreso, pero no me pidas más, ¿no? Entonces también depende mucho de la organización que haya, y el proceso de consulta es muy complejo, pero no es difícil. No es difícil si se le da acceso a la gente y se le dice pros y contras, ¿no? Va a haber ganancias, sí, pero también puede haber pérdidas, ¿sí? ¿Cómo pueden acceder ustedes a las ganancias? Por ejemplo, en San José Tipque, que también es otra comunidad que asesoramos en Yucatán, llega la empresa con una serie de triquiñuelas, eso es muy importante. Si uno llega simulando cosas y después la gente se entera, la gente se va a cerrar. Va a decir, ahora, ¿cómo te creo que el aeropuerto me va a beneficiar si veniste diciendo que la querías para una granja agrícola? Y yo ya descubrí que no era para la granja agrícola, sino era para un aeropuerto, ¿no? Entonces ya no te creo de aquí en adelante. Ahí es muy difícil. En San Antonio, en San José Tipque, llega la empresa y les dice, te quiero rentar, ¿no? Se empiezan a asesorar, empiezan a buscar asesoría y nosotros les decimos, oye, ¿y si ustedes hacen una cooperativa y se asocian con la empresa? Ah, pues sí, ¿verdad? Vamos a preguntarle a la empresa. La empresa les dice, no, es que ustedes quieren doble, ¿no? Ahí empiezan los procesos de negociación. El problema es que ahí está Secretaría de Energía, Procuraduría Agraria, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ninguna precisamente por el cambio de la utilidad pública hace honor, ¿sí?, a su Constitución, que es vigilar que esos derechos colectivos, de esos derechosos sociales se cumplan. Y sería lo que Rafael, él dice, ¿a quién le tocaría vigilar? A ellos, Procuraduría Agraria, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero se quedan callados. Y su silencio avala la nulidad del propio procedimiento porque no se les da información debida y adecuada. Empieza a haber una serie de inyección de recursos, se empieza a chantajear a la gente para que dé su sí para un proceso de consulta. O sea, es amañadísimo. Ya con eso era para declararse nulidad de esos procesos de consulta como el de la soya transgénica, ¿no? Entonces eso es lo que yo podría decir y muchas gracias. Gracias. Bueno, yo estoy en términos generales de acuerdo con lo que dice Elisa. Sí, creo que la consulta siempre es algo que hay que pensarse y hay que pensarse desde el punto de vista político más que jurídico, ¿no? Porque incluso creo yo, bueno, nosotros en el colectivo no trabajamos directamente con cuestiones de territorio, ¿no? No estamos involucrados con procesos donde hay temas de territorio, temas de megaproyectos, cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, para Cherán,
y para poder acceder como a este derecho a la libre determinación en un sentido como político, tanto para Cherán como para las otras comunidades que les comentaba que están ejerciendo su presupuesto, que también son, como decía Coavi, un cuarto nivel de gobierno de facto, el tribunal ha ordenado consultas, ¿no? Una consulta en materia política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los partidos políticos hacen uso de sus viejas, ¿no?, mañas, y entonces llevan a la gente y truenan la consulta, ¿no? Entonces, y yo supongo que en temas de megaproyecto es pues un poco lo mismo también, ¿no? O sea, entonces, de ahí que si la comunidad no tiene, o en este caso las comunidades, en el caso del Tren Maya, no tienen una organización política fuerte, ¿no?, la consulta les va a salir contraproducente, porque uno, pues pueden echar mano de todos estos mecanismos, ¿no?, para que digan que no, o aún diciendo que sí, pues, ¿qué si no es vinculante? ¿No? O sea, entonces es complicado. Y luego yo agregaría, además, que en todo este cálculo quizá también tendríamos que estar pensando cuáles son las posibilidades para después judicializar, ¿no? ¿Cómo está el Poder Judicial? Porque uno, la Corte no tiene los precedentes más progresistas en materia de, pues, casi nada, ¿no? Y dos, bueno, ahorita que todavía no entra el gobierno, ya hay una confrontación directa con el Poder Judicial, ¿no? Y además hay ahí el fantasma de una amenaza de que les van a bajar sueldos, de que les van a quitar privilegios, tal. Entonces, ¿con qué tipo de eso cómo termina influyendo en estas cuestiones, ¿no? Porque qué poder judicial vamos a tener, ¿no? Vamos a tener un Poder Judicial que ya de entrada, por no confrontarse más con el Ejecutivo y porque además ni siquiera considera que territorio, consulta, derechos indígenas sean importantes, o sea, menos oportunidad vamos a tener en el Poder Judicial, o vamos a tener un Poder Judicial que se va a confrontar con el Ejecutivo y entonces a lo mejor vale la pena, o sea, también ese tipo de cuestiones a veces tienen que estar en el cálculo, ¿no? ¿Quiénes son los actores políticos? ¿Qué fuerza política tenemos? ¿Y cuál es el panorama que tenemos? Y a partir de ahí, pues ya vemos si consulta, no consulta, judicialización, no judicialización. Creo que eso es importante, pero pues siempre como con la base, sí, con el punto de partida de que si no hay una organización política fuerte, pues lo más probable es que pues todo salga muy mal, ¿no? Y que el tren vaya. Y eso, ¿no? En respecto de la legislación y el acceso al territorio, un poco lo que yo comentaba, ¿no? Nosotros tenemos la impresión de que, pues no sé, o sea, por ejemplo, en el caso de Cherán, ¿no?, defender el territorio vía libre determinación, ¿no?, y vía la posición política que le dio eso, pues lo ha colocado en otro lugar, ¿no? Y a lo mejor no tiene en el Estado la legislación más progresista. También es diferente porque pues el acoso, digamos, a su territorio, pues venía más, o sea, muy abiertamente del crimen organizado, ¿no? No es lo mismo que enfrentarte a una empresa, también eso es como un matiz importante. Pero bueno, pensar también qué otro tipo de herramientas, a lo mejor jurídicas, podemos brindarle a los pueblos para fortalecerlas políticamente, ¿no? Ahora sí que hacer uso como de la fuerza simbólica del derecho y de lo que eso te puede dar para negociar a veces, ¿no?, cosas en mejor posición. Gracias. Bien, pues compartiendo lo que se ha señalado, me voy a referir a algunos otros aspectos que nos pueden ayudar a pensar estas respuestas. Ni siquiera digo que sean las respuestas. Yo creo que justamente lo que ahora se plantea como propuesta general, que es el reconocimiento de la calidad de sujetos de derecho público para pueblos y comunidades, constituye un elemento de la mayor importancia para la defensa del territorio,
para la defensa de la autonomía, para la defensa de los beneficios y de la toma de decisiones. ¿Por qué? Bueno, porque el reconocimiento como sujetos de derecho público implica el reconocimiento de los actos de autoridad de las comunidades. ¿Qué es lo que pasa? Se ha criminalizado no solo la protesta social, también la actuación de las autoridades comunitarias en todo el país. Entonces, cuando no tienen este reconocimiento, una autoridad fácilmente puede incurrir, si detiene a alguien, puede incurrir en usurpación de funciones y privación ilegal de la libertad, que es equiparable a secuestro y no puede adquirir, tener derecho a libertad ni bajo fianza. Entonces, bueno, o sea, eso va a ser un cambio muy importante y son un instrumento de defensa propia, porque yo aquí sí quisiera señalar, creo que por lo menos mi perspectiva es cómo trabajar y fortalecer para que las comunidades tomen sus propias decisiones, no para sustituirlas. Creo que, por lo menos de mi parte, es una definición clara y sustantiva. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque luego algunas visiones religiosas tienden a sustituir a los actores directos. Y yo creo que eso es algo que habría que revisar. Por último, hay algunos analistas que calculan que entre el 60 y 70% de los recursos naturales de este país están en zonas indígenas, en regiones indígenas, en municipios indígenas, en comunidades indígenas. Bueno, entonces, si eso es así, es natural que haya 20,000 intereses, lógicas, más depredadoras, menos depredadoras, que van sobre esos recursos, sea minería, sea la que sea. Un caso muy claro es el de, según entiendo, el de Aquila en Michoacán, donde la sociedad de delincuencia organizada y intereses mineros, intereses exportadores, los chinos y no sé quién más, es clarísima esa alianza. Bueno, en el caso de la Huasteca, esa alianza es muy clara también entre delincuencia organizada y procesos que tienen algunos megaproyectos, ¿no? Pero por otro lado también, y aquí por último para cerrar diría, también tenemos que preguntarnos, frente a todo esto, ¿quién se beneficia? Porque hay un problema muy serio. O sea, la economía campesina indígena está colapsada. No tienen para subsistir. Los precios de sus productos están por encima de los costos de producción. Más bien por abajo de los costos de producción. Entonces, bueno, la gente requiere trabajo, requiere ingreso, y en ese sentido, a lo mejor hay lugares donde podrían tener el interés y la capacidad de negociar que el megaproyecto o que un proyecto X les beneficie. ¿Qué es lo que hicieron en Ecuador? Hay un fondo indígena que todo el proyecto petrolero implica un 10% o 5% para este fondo indígena, y hoy han construido universidades, infraestructura. Es lo que hicieron los inuits en Alaska, y ahora también son dueños, siguen siendo nómadas, pero ahora son dueños del espacio aéreo, del subsuelo y de los barcos y aviones que hacen los transportes, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que empezar a preguntarnos, y en última instancia tendríamos que empezar a generar información, porque otra vez, el gran problema de todo esto es que tenemos muy poca información técnica clara y suficiente para tomar decisiones adecuadas. Y creo que tendríamos que ser en todo esto más analíticos. Gracias. Bueno, ya, perdón sobre el tiempo, pero únicamente sí poner el énfasis en las herramientas que la antropología jurídica como campo interdisciplinario nos aporta para pensar de diferente manera pues nuestra propia labor, a ustedes como socioterritoriólogos, de no olvidar el ámbito del derecho como un marco que hay que conocer, pero no desde una perspectiva fija, sino ver en la práctica ya cómo opera, porque bueno, esta brecha de la implementación la vamos a tener siempre, y de este lado antropológico, de ir al encuentro de las comunidades, de conocer los procesos de organización, los territorios, hacer un acompañamiento, yo creo que eso es muy importante, y una especie de traducción también intercultural, yendo a la pregunta que hacía Rafael, de la ponencia que nos hizo Agustín, podemos ver que una cosa es que reconozcan un territorio, pero a lo mejor van a reconocer un territorio fijo y no en su dinamismo, no con las
particularidades que tiene cada lugar, y entonces también hay que ir a conocer cómo se están dando ciertos procesos de territorialidad para ver de qué manera se pueden hacer estas traducciones interculturales, ¿no? Pues sería, y la resistencia, el derecho, y por el otro lado la resistencia, porque si no, no hay manera de avanzar. Pues muchas gracias. Les agradecemos mucho a las tres ponentes y al ponente de esta mesa, y los invitamos y las invitamos a que sigan en el coloquio, en el primer coloquio de Ciencias Sociales. En unos momentos la mesa 4, Modernidad, Sociedad y Política.